Quiero comenzar contando que en una iglesia estaba por comenzar el culto. Y en una familia cristiana, el papá comenzó a apurar a su esposa, a sus hijos. Ya se aproxima la hora del culto, tenemos que salir hacia la iglesia. Y en ese momento justo entra una llamada telefónica para su hija adolescente. Era una amiguita que le decía: ¿podrías acompañarme al centro a mirar vidrieras? Y la chica le dijo: papá, ¿puedo ir con mi amiga a mirar vidrieras? No, hija, tenemos un compromiso con el Señor, tenemos que ir a la iglesia, al culto, porque en cada culto Dios tiene algo especial para nuestro alimento espiritual. La chica le dijo: pero papá, solo esta vez, no va a pasar nada si hoy falto al culto. Bueno, comienzo quiere la cosa, le dijo el padre. Faltas una vez y la próxima vas a querer faltar. Entonces la chica le argumentó: pero papá, si yo ya no tengo ganas ni de orar ni de leer la Biblia, y te confieso que yo no tengo muchas ganas de ir al culto. Y el papá le dijo con todo amor, pero con firmeza: precisamente porque hace varios cultos que no estás yendo, te estás debilitando espiritualmente y por eso te cuesta orar, te cuesta leer la Biblia, te cuesta ir a la iglesia, te cuesta seguir a Jesús y tu vida está en peligro. Así que discúlpate con tu amiguita, pero hoy no saldrás de paseo mientras nosotros vamos al culto a recibir lo que el Señor tenga que hacer. ¿En cuántos hogares puede pasar algo similar? A veces no es idéntico a lo que el relato que acabo de contarles. A veces justo estamos por salir al culto, se pinchó la rueda de la moto, del auto, llegó un familiar y el compromiso con el Señor de venir a su casa muchas veces queda de lado. ¿No nos ocurre? Sí que nos ocurre. Entonces, hermanos, el papá le siguió hablando y le siguió aconsejando, que le dijo así: si tuvieras enferma o tuvieras un problema insalvable, sería una falta justificada, le dijo el papá de esta adolescente. Pero acompañar a una amiga para mirar vidrieras mientras los demás vamos a rendir culto a Dios y a buscar su ayuda, es una negligencia, hija. Pero si yo ya ni tengo ganas de ir, cuando uno empieza a faltar, cada vez tiene menos ganas. El papá se puso firme y la chica se tuvo que disculpar con su amiguita y vino con su familia a adorar a Dios. Y a partir de ahí, su vida comenzó a fortalecerse, porque en cada culto el Señor tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque después de la pandemia, en el mundo entero, muchos fieles cristianos que nunca faltaban a los cultos, se acostumbraron a los cultos virtuales. Pero nunca un culto virtual es como un culto presencial. ¿Qué te parece si en un matrimonio la esposa vive en una casa, el esposo vive en otra y solamente tienen un vínculo virtual con videollamadas? Ese matrimonio no va a funcionar, porque somos seres sociables y cuando estamos juntos nos retroalimentamos mutuamente. Dios, el Señor Jesucristo, creó su iglesia para que su pueblo se reúna, primero a rendirle culto y adoración, segundo, para fortalecernos, para guiarnos, para aconsejarnos. Así que tenemos que hacer como dice Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Hebreos 10, versículos 23 al 25, donde leemos: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca, es decir, el regreso del Señor Jesucristo. Cuando uno lee estos 3 versículos así rápidamente, casi no alcanzamos a comprender la profundidad y el contenido, pero lo voy a leer detenidamente, aunque después lo vamos a examinar minuciosamente. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca, es decir, el regreso del Señor Jesús. Así que para ser un cristiano fuerte, un cristiano victorioso, un cristiano vencedor, debemos en primer lugar mantenernos firmes sin fluctuar. Lo primero que aprendemos en este pasaje es que para ser un cristiano fuerte, un cristiano victorioso, un cristiano vencedor, tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar. En el versículo 23, que habíamos leído, pero lo volvemos a mirar, dice: mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Qué quiere decir fluctuar? Fluctuar significa a veces sí, a veces no. A veces asisto, a veces no asisto. Por temporadas me dedico a orar y en otros momentos menguo considerablemente en mi vida de oración. Por temporadas soy un asiduo lector de la palabra y en otros momentos la palabra queda de lado. Fluctuar, falta de firmeza. La profesión de nuestra esperanza, es decir, la esperanza que profesamos. Nosotros no tenemos una esperanza en alguna cosa vana o pasajera o transitoria. Nuestra esperanza está puesta en aquel que prometió volver y que puede llegar en cualquier momento y viene a buscarnos. Igual si nosotros no estamos preparados, porque su llegada será como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperamos, el Señor estará descendiendo del cielo para llevarnos con Él en el arrebatamiento. Este va a ser un tema que después lo voy a predicar minuciosamente. Así que, porque fiel es el que prometió, es decir, el Señor Jesús. La pregunta obligada es, ¿y nosotros le somos fieles como Él es fiel para con nosotros? Bueno, la respuesta está en cada uno de nosotros. Obviamente que siempre la fidelidad debe ser recíproca. Se espera que en un matrimonio haya fidelidad de ambas partes, porque si no, no funciona. Un empleado y el patrón tiene que haber fidelidad de ambas partes, o si no, no funciona. Cualquier amistad demanda fidelidad de ambas partes, porque si una parte es fiel y la otra no, entonces no funciona esa relación. Y yo te puedo asegurar, por los años que conozco al Señor, ya van 56 años que sigo al Señor Jesucristo, y por la palabra de Dios y el testimonio de cientos y cientos de cristianos fieles, que el Señor es fiel. El Señor es fiel y lo que Él promete lo cumple y su palabra es sí y amén. Tenemos que creerle. Él es fiel. Él es fiel. Cuando mi esposa y yo recién comenzamos a seguir al Señor, yo me convertí escuchando un micro radial, así que no me congregaba en una iglesia. Comencé dentro de mi habitación de soltero después de escuchar un pequeño, breve micro radial. Pero después al tiempo nos casamos con Nidia y empezamos a frecuentar distintos grupos. Los jueves íbamos a un grupo. Los sábados íbamos a otro grupo. Los domingos íbamos a otro grupo. Y cada grupo religioso tenía una enseñanza diferente. Pero quiero decirte que los jueves íbamos a los Testigos de Jehová, que es una secta.
Y ustedes sabrán o deberían saber que ellos niegan la divinidad de Cristo, que ellos niegan el poder y la personalidad del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Los sábados íbamos a los adventistas, los cuales creen que para salvarse hay que guardar el sábado, no hay que comer ciertos alimentos, hay que guardar la ley, que es cosa del pueblo de Israel, y los domingos íbamos a una verdadera iglesia cristiana que eran los nazarenos. Pero les quiero confesar algo, en mi cabeza comenzó una turbulencia, porque si estás recibiendo información de 3 fuentes distintas y más de 2 sectas, finalmente no sabíamos qué hacer. Yo ya estuve bastante decepcionado, no del Señor, sino de las distintas enseñanzas. Hasta que finalmente apareció un pastor de una buena iglesia y nos rescató, tuvo paciencia con nosotros y nos esperó, nos visitó y finalmente nos llevó a su iglesia, una verdadera iglesia, y nos bautizó. Pero en aquellos días nos decían, cuidado con ir a cualquier iglesia, porque no toda iglesia tiene sana doctrina, no toda iglesia enseña la Biblia como debe ser enseñada. Hoy, tal vez, nuestro consejo amoroso con mi esposa sería, no seas un navegador de todos los predicadores que aparecen en internet, porque en internet, hermanos queridos, hay muy buenos predicadores con sana doctrina, pero hay predicadores muy buenos, pero con una pésima interpretación de la palabra de Dios. Y una de las corrientes más terribles que se infiltró y cada vez toma más lugar es el calvinismo. Yo no voy a enseñarte hoy lo que es el calvinismo, pero te voy a decir algunas cosas que te van a horrorizar. Dice que Jesús no murió por todos. Dice que Jesús murió solamente por lo que Dios en la eternidad pasada ha escogido a fulano, 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 los voy a hacer nacer para un día llevarlos al cielo. Y al resto de la humanidad lo voy a hacer nacer y los voy a destinar al infierno y luego al lago de fuego. Esa es una de las más grandes herejías que yo escuché dentro de la teología cristiana. Otra enseñanza, por ejemplo, es que estamos muertos, es verdad, estamos muertos en delitos y pecados, pero no estamos inconscientes. Y ellos dicen, en el calvinismo, que tenemos que primero ser regenerados por Dios para que nosotros después podamos arrepentirnos y recibir a Cristo en nuestro corazón como Salvador y Señor. Y cuando yo escucho eso, me acuerdo de aquel dicho que dice, ponen el carro primero y después el caballo. El hombre es regenerado cuando recibe a Cristo en su corazón y en ese momento el Espíritu Santo entra en esa persona y comienza a hacer una regeneración. Pero no podemos ser regenerados antes para después convertirnos, para después nacer de nuevo. Ya ven ustedes que es una teología que realmente es una herejía teológica. Y no sigo porque la verdad es que es terrible, pero hay muchos predicadores calvinistas que imparten sus enseñanzas como verdaderas, incluso dicen que son de sana doctrina. Y yo me pregunto, ¿no habrán escuchado cómo empezó Jesús su ministerio? Recordar las palabras iniciales de Jesús, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Ellos dicen, no pueden creer, si están inhabilitados, están muertos, estamos muertos espiritualmente pero no inconscientes. Así que Jesús comenzó demandando arrepentimiento y creyendo en el Evangelio las buenas nuevas de salvación. Entonces nuestro consejo es que tengas cuidado con los predicadores de internet. Y te quiero pedir un favor, no me mandes un video de un calvinista, porque ese video que me mandás, yo ya la escuché mucho antes que vos lo hayas escuchado. Y si vos querés envenenar mi sangre,
podés seguirme mandando, pero yo te ruego, no me mande un video de un predicador calvinista, porque yo ni lo miro, yo sobre lo recibo, lo anulo. ¿Por qué? Porque conozco lo que predica esa persona y conozco que es una falsa doctrina y conozco que eso es un veneno. ¿Pero por qué? Por los años de estudiar la palabra. Pero aquel cristiano nuevito dice, ¿no será que nosotros estamos equivocados? Hermano querido, nosotros en la Iglesia de Dios tratamos de darte sana doctrina, conforme a una buena hermenéutica, una buena interpretación de la palabra de Dios. Así que no te confundas, porque después me vas a decir, pastor, ¿no será que las cosas son diferentes a lo que usted enseña? Así que seguimos con eso, hermano. Antes decíamos, no vayan a cualquier iglesia. Hoy le decimos con amor, no escuche a cualquier predicador en internet. Cuando crecimos espiritualmente con mi esposa, porque al principio andábamos buscando cuál es la iglesia verdadera, y pensábamos que la iglesia verdadera era una denominación, pero después el Señor nos dio luz y nos enseñó que la verdadera iglesia de Cristo no es una organización religiosa ni es una denominación. La verdadera iglesia de Cristo, quiero que escuches bien, está compuesta por todos los que un día nacieron de nuevo espiritualmente. Y en cada iglesia hay muchas personas que nacieron de nuevo, su vida ha sido transformada, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, las cosas antiguas han quedado atrás. Entonces, hermano, realmente la iglesia verdadera está formada por todos los que nacieron de nuevo. ¿Y dónde están? En cada denominación hay gente que nació de nuevo, pero debo decirte con dolor, hay muchos asistentes a iglesia que nunca experimentaron el nuevo nacimiento. No son convertidos, son convencidos. Siguen en el mundo, siguen en el pecado. Si hoy murieran no entrarían al cielo, porque se conforman con tener la iglesia llena. Pero hay muchas personas con su corazón vacío de conocimiento de la palabra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar y entender el reino de Dios. Y uno nace de nuevo cuando uno le recibe a Cristo en el corazón y cuando uno le confiesa arrepentido sus pecados. No un evangelio mental. Saber la historia de Cristo no nos cambia la vida, pero cuando Cristo vive en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a hacerte cambios radicales que ni vos mismo podés entender cómo las cosas que antes te gustaban te dejaron de gustar y cómo las cosas que no te gustaban ahora te apasionan. Venir al culto, orar a Dios, leer la palabra, serle fiel, servirle. Esas son las demostraciones de una persona que realmente nació de nuevo. Así que nuestro consejo, digo nuestro por mi esposa y por mí mismo, de nuestra experiencia, cuidado a quién escuchás. Así que hay que conocer bien la palabra de Dios para saber quién habla la verdad. En segundo lugar, para ser un cristiano victorioso, tenemos que considerarnos unos a otros. Para ser un cristiano victorioso, tenemos que considerarnos unos a otros. Estamos viviendo un momento dramático de la historia. Históricamente, este tiempo que vive la humanidad se llama la era posmoderna. Posmoderna. Tiene muchas características, pero una de las características de la época posmoderna es que nadie piensa en los demás. Cada uno piensa en sí mismo. Sálvese quien pueda. No me interesa tu vida ni cómo andás. Me interesa mi vida. Es un egoísmo terrible. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios, dice considerarnos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Yo pensé, pastor, que los pastores son los encargados de velar por la vida de las ovejas. Bueno, sí, pero cada verdadero cristiano nacido de nuevo es uno que vela por el estado espiritual de sus hermanos.
En el versículo 24 del pasaje que leímos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, velar el uno por el otro y no actuar como Caín. Seguramente que recordar la historia de Caín. En Génesis, el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Caín había terminado de dar muerte a su hermano Abel. Pero ahora hipócritamente decía, yo no sé dónde está mi hermano, no tengo nada que ver con él. Eso está en Génesis 4:9. En Santiago leemos, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, notemos, si alguno de entre ustedes, entre los cristianos, se ha extraviado de la verdad, ¿es posible extraviarse de la verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Nos podemos extraviar? ¿Nos podemos confundir? Claro que sí, siempre corremos ese riesgo. El que piensa estar firme, mire o tenga cuidado de no caer. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno de ustedes le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19 y 20. Bueno, esto significa que si ves un hermano que está alicaído, débil, que no asiste, qué mejor si lo encontrás o aún si lo visitas y le decís, la verdad que te extraño mucho. Aquellos felices días cuando nos sentábamos juntos en la iglesia, compartíamos la palabra, pero hace tanto que no te veo en los cultos. Yo quiero orar por vos, quiero ayudarte. Eso es interesarse en el otro. Hoy por él, quizás mañana él va a ser por vos, recíprocamente. Siempre digo que no debemos andar detrás de una persona ni presionarla para que siga a Cristo, y así es. Al comienzo de mi vida cristiana, yo me iba 10, 20, 30 veces a la casa de un simpatizante, hasta que al final el Señor me dijo, ya no sigas insistiendo. A la persona no se la puede presionar para que siga a Cristo. Pero antes de dejarla a la buena de Dios, debemos asegurarnos que le hemos hablado, que le hemos visitado, que le hemos orado, que hemos intentado que recapacite. Pero después de eso, lo lamento, muchas veces te animé, te invité, te visité, oré por vos, pero si vos decididamente no querés seguir al Señor, es problema tuyo, yo soy libre ante los ojos de Dios. En tercer lugar, para ser un cristiano victorioso tenemos que no dejar de congregarnos, no dejar de congregarnos. En el versículo 25 del pasaje que hemos leído dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es decir, que ya tomó el hábito de faltar a los cultos. Ustedes saben, hermano, que un hábito uno adquiere generalmente en 40 días. Si durante 40 días yo hago una cosa buena, se transforma en un hábito. Y si durante 40 días yo hago algo negativo, se transforma en un hábito. Entonces, podría explicarle más extensamente, pero para que tengas una idea. Cuando uno tomó la costumbre de no congregarse, las primeras veces me siento un poco culpable. La segunda vez un poco menos. La tercera casi que ya me da lo mismo. Y para la cuarta o la quinta me entusiasma más quedarme a mirar un partido de Boca y de River que ir con mis hermanos a adorar al Señor. Silencio la noche, se decía. No hay nadie que diga ni amén. ¿Por qué? Bueno, no es mi intención lastimarte, pero tal vez estoy poniendo mi dedo en la llaga. Hermanos queridos, estamos en la recta final. Y en la recta final tenemos que estar más firmes que nunca, porque Jesús puede volver en cualquier momento. ¿Y qué de nosotros si estamos distraídos, o estamos apartados, o estamos fríos,
O dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de testificar de Cristo. No le podemos decir, Señor, espérame, no estoy listo. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. El que está listo se va, el que no está listo se queda. Dios santo, que el Señor nos ayude a estar preparados, hermano. Hay tantas cosas que pueden distraernos. Algunas son pecaminosas, pero otras son inocentes. Pero de todos modos son cosas pasajeras que hoy están y mañana no están. Lo verdaderamente eterno y que vale la pena es ser un fiel seguidor de Cristo hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el Señor me dijo que te diga, sé un perseverante, sé un perseverante. Es decir, que nos exhortemos. A veces le damos una mala interpretación. Exhortar no quiere decir reprender, quiere decir animar al otro. Tenemos que animarle a aquellos hermanos que están débiles. Y tanto más cuando ven que aquel día, el regreso de Cristo, se acerca. En un salmo leemos, una cosa he demandado al Señor. ¿Qué quiere decir? Una cosa le he pedido al Señor, una cosa le he solicitado. Esta buscaré, dice el salmista, que esté yo en la casa del Señor, escucha bien lo que dice, todos los días de mi vida. Mirá lo que anhelaba el salmista. No los domingos solamente, no algunos domingos. El salmista decía, Señor, yo quiero estar todos los días en tu casa. Pero pastor, yo no puedo estar todos los días. Obviamente, pero qué lindo sería. Pero todos los domingos voy a estar en la casa del Señor con mis hermanos y todos los domingos voy a adorar al Señor con mis hermanos y también los miércoles voy a ir a orar y a pedir que oren por mí. Dice el salmista, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, yo la buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir o para buscarlo en su templo. Salmo 27:4. En otro salmo leemos, yo me alegré con los que me decían, ¿recordás cómo sigue? A la casa del Señor iremos. Quiere decir que había buenos hermanos y le decían al salmista, vamos a la casa del Señor. Es nuestro deber sembrar ánimo, entusiasmo, buenos deseos para que otros también sigan al Señor. Salmo 122:1. Quiero concluir haciendo un pequeño repaso. Primero, ¿cómo hacer para ser un cristiano victorioso? Un cristiano que aunque te vengan todos los reveses de la vida, te mantengas erguido, firme, sólido. Mantenernos firmes espiritualmente sin fluctuar. Yo te pregunto, ¿estás firme? ¿Estás firme en el camino del Señor? 2, considerarnos unos a otros para animarnos. Te pregunto, ¿le estás animando al que está débil? ¿Le estás animando a aquel que no lo ves con frecuencia en los cultos? 3, no dejar de congregarnos. En la ilustración inicial, el papá fue muy claro. Si tenés un motivo que justifique, vale la pena o se entiende que no podés ir. Pero salir a mirar vidrieras mientras toda la iglesia le alaba al Señor en el culto, eso es una negligencia, le dijo el papá. Finalmente la llevó a la chica. Quiero terminar con esto. Siempre he sido de presión baja, un caso real mío. Hasta hace más o menos 30 años. Y repentinamente se revirtió y comencé a tener presión alta. Yo no lo entendía. ¿Por qué? Fui a un cardiólogo y me dijo, suele ocurrir que personas con presión baja repentinamente se revierte y tienen presión alta. Así que me dio un medicamento para regular mi presión y me dijo, tenés que tomarlo todos los días. Y si tengo la presión bien, todos los días. Pero si no me siento con presión alta, todos los días. Imprevistamente
dejé de tomar. ¿Por qué? Porque me sentí bien. Pero un día de esos me subió la presión a más de 20. Me sentí tremendamente asustado. Me fui al cardiólogo cabizbajo, avergonzado, porque sabía que me iba a preguntar: Arnoldo, ¿tomaste el medicamento? Y así pasó. ¿Tomaste el medicamento? No, no tomé. ¿Por qué? Porque me sentí bien. ¿Qué te dije? Que yo tome un comprimido diario de por vida, regularmente. Eso te mantiene la presión normal. Sí, doctor, pero yo pensé que ya lo mío había sanado. De por vida. Con la vida espiritual pasa lo mismo. No debemos orar, leer la Biblia, congregarnos solo cuando estamos en medio de una prueba y cuando el agua llega al cuello. Estamos bien. ¿Qué necesidad hay de ir al culto? La regularidad o continuidad nos asegura ser un cristiano victorioso. Reitero, la regularidad o continuidad en las prácticas cristianas nos asegura ser un cristiano victorioso. Van a venir vendavales, tormenta, lluvia, tornado, pero nosotros vamos a estar firmes esperando el repentino regreso de Cristo. El que tenga oídos para oír, que oiga la advertencia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, ante una demanda del Señor, Él espera una respuesta. Y si uno no asume un compromiso, fácilmente nos olvidamos. Así que yo te animo a estar de pie. Y vamos a decirle: Señor, yo quiero ser un cristiano fiel en congregarme. Tiene que ser un motivo más que justificado para que yo deje de congregarme, porque tu palabra me dice que yo tengo que congregarme para mantenerme fiel hasta el final. Y vamos a hacer un compromiso, pero tu Espíritu me va a ayudar para ser un cristiano que asiste con regularidad y continuidad. Así que oremos. Querido Padre nuestro, a veces no podemos asistir porque estamos enfermos, porque viajamos, por motivos laborales. Pero Señor, te queremos pedir perdón. Si algunos de nosotros, simplemente como decimos en el lenguaje vulgar, por fiaca nos quedamos en la casa, o porque no tenemos ganas, Señor, a partir de ahora, tú vas a conducir mi vida. Yo te pido ayuda, Señor. Te pido ayuda para cada uno de mis hermanos. Y a partir de ahora, yo creo que los domingos se va a llenar el templo de personas deseosas de alimentarse de la palabra de Dios. Padre Santo, pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu. Dios poderoso, tú mandaste esto y tú nos vas a ayudar. Recibo esa ayuda, mis hermanos la reciben y declaramos que a partir de ahora seré un fiel asistente a los cultos para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Podemos decir amén, hermano? ¿Podemos decir otra vez amén? ¿Podemos decir gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya!